Sí, gracias, pueden tomar sus lugares. Ah, Acaba de salir este libro, es de Stephen Grassman. Wow, shh, no pasa nada sobre relaciones, sexo y noviazgo. ¿Cuántos chavos y chavas hay aquí que algún día quieren casarse? Oh, ok, ahí les va. Ok, muy bien. Esta semana estaba pensando, bueno, ¿qué les voy a hablar a los chavos? Y como saben, iniciamos Visión Juvenil hace 30 años. Yo era un bebé, ¿verdad? Yo estaba en cuna cuando tuve la idea de Visión Juvenil, ¿verdad? Debiera haberlo nombrado Visión Cuna, pero no. Entonces, ya estoy un poco viejo, ¿verdad? Un poco ruco, me doy cuenta, ¿verdad? Me sucedió, apenas me cayó el 20 el año pasado. En todos los congresos de jóvenes, ¿verdad? Invitan puros oradores jóvenes y siempre invitan un viejo, ¿verdad? Uno ruco para como que balancear el asunto, invitan a uno. Y me di cuenta el año pasado, ese soy yo. Yo soy el viejito que están invitando a los congresos. Entonces, pensando en qué hablarles, me llama un amigo, mucho más joven que yo, es joven, ¿verdad? Y acababa de leer algo en la Biblia que me captó. Es Génesis el capítulo 17, el verso 1 dice: cuando Abraham tenía 99 años. Ahora, no se asusten con esa parte, ¿ok? Cuando Abraham tenía 99 años. No tenemos tú y yo que esperar hasta los 99 años de edad. De hecho, el hecho que tú estás aquí en Visión Juvenil, a mí me dice que tú quieres empezar tu caminar, tu relación con Dios desde ahora. No quieres esperarte hasta ser un ruco como yo, ¿verdad? No necesitas esperarte. No es que tenemos que llegar a cierta edad y luego, bueno, ok, me voy a poner serio con las cosas de Dios. No, ahora es cuando tú y yo debemos de ponernos serios en nuestro caminar y en nuestra relación con Dios. No tenemos que esperar a los 99 años de edad. Dice: y el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Y luego me encantó la siguiente frase. Quiero que nos la aprendamos, ¿ok? Son solo como 6 palabras. 7. Dice: vive en mi presencia y sé intachable. Díganlo conmigo: vive en mi presencia y sé intachable. Yo quiero que tú y yo eso nos llevemos el día de hoy. Que vivamos en su presencia y seamos intachables. Ahora, ¿qué dice aquí? Dice que vive en mi presencia. No dice visita mi presencia. ¿Ves? Muchos de nosotros a Dios lo queremos reducir a estas 4 paredes. Y venimos y visitamos a Dios y su presencia por unas 2 horas, 3 horas cada semana, y luego nos vamos y decimos: ya vine, te visité, Dios, ahí nos vemos la siguiente semana. Pero él está diciéndole a Abraham, porque Abraham, escúchame, era un buen hombre a los 99 años de edad. Él había construido altar tras altar para Dios, había hecho sacrificios, Dios le había hecho promesas. Este no era un cuate que se la pasaba, ¿verdad?, tronándosela, ¿verdad?, en el antro. Pero Dios le está desafiando y nos quiere desafiar. Le está diciendo a Abraham: no quiero que solo vengas a visitarme, quiero que vivas en mi presencia. Ahora, el problema es muchos de nosotros queremos reducir nuestra vida hoy en día a una foto en Instagram. Y queremos reducir nuestra vida, ¿verdad?, a un tweet, o Facebook. Aunque sé que ya muchos de ustedes, como ya todas sus mamás se meten a Facebook, ya no les gustó Facebook, ¿verdad? Fue culpa de las mamás, ¿ok? Los papás no nos metemos a Facebook. Pero
La vida con Dios, Él dice, vive conmigo. Dice, no es una foto en Instagram, no es un congreso. Y qué bueno que estás aquí, pero Dios está diciendo, vive en mi presencia. Vivir en su presencia es estar consciente de Dios todo el día. Es llévate a Dios. Dios dice, yo quiero irme contigo. Cuando te sales el domingo de estas cuatro paredes, yo me quiero ir contigo. Yo me quiero ir contigo al Starbucks. Yo me quiero ir contigo cuando te vas con tu novia. Yo me quiero ir contigo al cine. Yo me quiero ir contigo a la escuela, en donde estés, en el trabajo, con tus papás. Yo quiero estar contigo. Y vivir en Dios es que tú y yo nos hagamos conscientes de su presencia en todo lo que hacemos. Ahora, no es el Dios que está allí nomás, a ver, te portaste mal, a ver qué estás haciendo. No, pero que tengamos una conciencia. Dios está presente cuando estoy con mi novia. Dios está aquí en este coche, parado en un callejón oscuro. Dios está aquí, sentado allí atrás. Entonces, va a impactar mi comportamiento con mi novio, con mi novia. Él está allí presente en todo. ¿Sí? Tenemos que hacernos conscientes de su presencia en todo lo que hacemos. ¿Saben? Me ha tocado a través de los años viajar y tener eventos en diferentes ciudades, y lo que más me ha sorprendido es cómo ciudades como Acapulco. Llego a Acapulco y hay gente que han vivido toda su vida en Acapulco y nunca han ido a la playa. No, sí. Hay gente aquí en El Paso que han vivido en El Paso toda su vida y nunca han ido a Chicos Tacos. Explícame eso. ¿Cómo puede ser del Paso y no ir a Chicos Tacos? Escúchame. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia desde que éramos de este vuelo todos los domingos, pero nunca hemos tenido un encuentro con Dios? Conocemos mucho de Dios y platicamos de Dios y hablamos de Dios, pero nunca lo he conocido. Le sucedió a Samuel. Samuel, ¿verdad? Su mamá había sido estéril, no podía tener hijos. Le hace una promesa a Dios que si le da hijos, el primero se lo va a entregar a Dios. Entonces nace el niño. Cuando ya está grandecito, ella lo lleva y él empieza a vivir en el templo con el sacerdote y atenderle, y está siempre allí en el templo. Y en eso viene Dios a hablarle a Samuel, y Samuel no sabe quién es. No reconoce quién es. Y se está levantando en la noche y corriendo con el sacerdote y diciendo: Señor, aquí estoy, usted me llamó. Tú y yo tenemos que aprender a vivir en su presencia. Eso no es solo ir a la iglesia. Escúchenme, la iglesia, estas cuatro paredes, no es Dios. Y nuestra experiencia de Dios no puede ser solo lo que sucede unas 2 horas dentro de estas cuatro paredes. Dios es tanto más grande. Dios es tanto más que solo esto. Él quiere que vivamos en su presencia. Otro hombre, buen hombre, tan bueno que hasta Dios le presumió al diablo de este hombre. Se llamaba Job. Y dice la Biblia que todos los días hacía sacrificio, hacía oración por sus hijos, por su familia. Pero si leemos su libro, no es hasta el capítulo 42 donde dice: Job mismo de oídas había oído hablar de ti, Dios, pero ahora
te veo con mis propios ojos. Joven, señorita, tú y yo no podemos vivir en la presencia de Dios y ser perfectos, intachables, viviendo de la fe de nuestros papás, viviendo de la fe de nuestros abuelos, viviendo de la fe de nuestro pastor o de la fe de nuestro líder de jóvenes. Cada uno de nosotros en nuestra propia manera y forma tenemos que tener nuestro encuentro con Dios. Tú y yo tenemos que poder encontrarlo, verlo, conocerlo, no de oídas, como Job en los primeros 41 capítulos. No de oídas, no lo que nos platicaron, no lo que nos predicó, no lo que cantó el salmista, no, sino nuestra experiencia personal. Cada uno de nosotros tenemos que tenerla. Y la mayoría de esas experiencias, escúchenme, no suceden dentro de estas cuatro paredes. Esto no es donde lo conocemos, esto no es donde lo experimentamos. David le clamó a Dios, le dijo, Salmos 27:4, por si quieren apuntar. Dice: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo. ¿Ves? Es una cosa pedirla, es otra cosa perseguirla. ¿Ya? Chavos, ustedes me entienden. ¿Ya? Hay chavas a las cuales tú las puedes pedir, invitar a salir, pero hay otras chavas que valen la pena perseguirlas. ¿Ya? Hay unas, las invitas, te dicen que no, pues se la pierde la pobre, ¿verdad? Que sufra. Pero hay otras que vale la pena perseguirlas. Y tú dices: aunque me diga no 1000 veces, yo le voy a preguntar 1100 veces, hasta que se dé por vencida. Y David aquí está diciendo: no solo he venido a pedir, porque muchos de nosotros venimos con Dios, venimos a un congreso, estamos en una reunión en nuestra iglesia, escuchamos un mensaje, nos fascina, hacemos la oración y nos salimos y nos vamos a Starbucks, nos vamos a otro lado y nos olvidamos. Pedimos, pero David dice: no solo lo voy a pedir, dice, es lo único que persigo. Es lo único que anhelo, dice, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Ahora escúchenme, entiendan el clamor de David. Él no está diciendo: es que lo que quiero hacer es traerme mi sleeping y dormir aquí adentro de estas cuatro paredes, porque este lugar está tan chido que yo quiero dormir aquí, yo quiero comer aquí. No. Él está diciendo: Dios, yo quiero que tú llenes cada área de mi vida. Yo quiero que tú estés conmigo cuando estoy en el campo de fútbol. Yo quiero que tú estés conmigo cuando estoy en la universidad. Yo quiero que estés conmigo, ¿verdad?, cuando estoy en el cine con mis amigos y mis cuates. Yo quiero que tú llenes cada momento de mi vida, cada célula de mi cuerpo, cada respirar de mi vida. Tú lo llenes. No era el estar aquí. Hay chavos y chavas que se la pasan aquí toda la vida y se pierden de Dios. Él está diciendo: Dios, llena toda mi existencia. Las 24 horas al día, cuando me acuesto, quiero estar pensando en ti. Cuando me levanto, quiero estar pensando en ti, meditando en ti. Él nunca nos deja. Vuelvo a Génesis 17. Vive en mi presencia y sé intachable. Fíjense, me fascinó el amigo cuando me llamó. Tiene un pasado no muy bueno.
¿Cuántos de nosotros no tenemos cosas en nuestro pasado que si hoy pasaran una película, verdad, en esas pantallas de todo lo que hacemos, tú y yo habría momentos donde no, que no lo pongan, que no lo pongan? ¿Eh? Sí. Tenemos esos momentos, esas cosas que hemos hecho en nuestro pasado que quisiéramos olvidar, borrar. Y él me dice aquí: vive en mi presencia y sé intachable. Y dice: yo puedo vivir en su presencia, pero ya jamás voy a poder ser intachable. Y le puedo decir: no, es que cuando estamos en su presencia, Él es quien nos hace intachables. No es lo que tú y yo hacemos o no hacemos que nos hace intachables. Es Cristo quien nos hace intachables. ¿Ves? No es si no fornico con mi novia. Y no debes de fornicar con tu novia, ¿ok? No salgan de aquí diciendo: el pastor Chris dijo que podía hacerlo, acabo Jesús me hacía intachable. No. Sí me explico. Hay cosas que no debemos de hacer. Pero solo porque no te acuestas con tu novia, eso no te hace intachable. Lo que nos hace intachable es la presencia de Cristo en nuestras vidas. Es Cristo en mí, Cristo en nosotros, lo que nos hace intachables. Y no importa mi pasado, no importa lo que hayamos hecho, si yo vivo en su presencia, Él es quien me hace intachable. No importa tu pasado, pero tengo que vivir en su presencia. Porque ves, en su presencia es donde Él nos da la fuerza, el vigor para vivir la vida cristiana. Jesús, cuando ya estaba por irse, le dice a los discípulos, nos dice a nosotros, dice en Juan 14:16: y yo le pediré al Padre y les daré otro consolador para que los acompañe siempre. Para que nos acompañe, ¿cuándo? Siempre, las 24 horas, no nomás en la reunión. Está hablando del Espíritu Santo. Y muchos de nosotros, el Espíritu Santo, que es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios en nosotros, es Dios con nosotros. Pero lo hemos reducido a una experiencia donde venimos a la iglesia y se movió el Espíritu. No. El Espíritu siempre está en nosotros. Sigue diciendo: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No les voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. El Espíritu Santo de Dios vive dentro de ti y de mí. Él va contigo a la escuela, Él va contigo cuando vas con el novio o la novia, Él va contigo al cine o a Starbucks o a donde vayas. El Espíritu de Dios está en nosotros operando todo el tiempo. Ahora, yo no sé si te pasa a ti, a mí sí me sucede. A veces estoy leyendo la Biblia, ¿verdad? Y veo de los milagros que Dios hizo, ¿verdad? Como cuando se abre el mar rojo y cruza, y como el pan, el maná todas las mañanas. O veo a Jesús sanando, ¿verdad? A los ciegos y a los leprosos y echando fuera a los demonios. Y no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa y pienso: qué padre hubiera sido vivir en esos tiempos. Qué padre hubiera sido vivir en ese momento y ver ese milagro, ver a Dios moverse. Y el Espíritu Santo me llamó la atención. Dijo: aquí estoy. Aquí estoy. ¿Ves? Estoy menospreciando la obra del Espíritu Santo en mi vida cada día. El Espíritu Santo es una persona. Se llama Espíritu Santo. No se llama el Espíritu Santo. Es como si yo le dijera el Esteban. El Esteban. Cuando lo decimos así es medio despectivo, ¿no? El Esteban, el Toño. No, es Esteban, es Toño, es Espíritu Santo.
Cada mañana tú y yo debemos de preguntar al Espíritu Santo, ¿qué quieres hacer hoy? Cuando nos enfrentamos en una situación y no sabemos qué hacer, Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué quieres tú hacer en este momento? Y el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas nos quiere guiar, nos quiere enseñar. Él está en ti, Él está en mí. Y vivir en la presencia de Dios es tú y yo llegar a tener esa relación y esa intimidad con el Espíritu de Dios. Platicar con el Espíritu de Dios cuando vamos en el coche, cuando estamos en la casa, en donde estemos. Que tú y yo empecemos a platicar con el Espíritu de Dios y decirle: Espíritu de Dios, enséñame, revélame a Cristo. Espíritu de verdad, ¿qué debo de hacer en esta situación? ¿Cómo le hago? Algunos de ustedes apenas salieron de high school y están pensando ahora qué voy a estudiar. Pregúntale al Espíritu Santo. Algunos de ustedes están, me quiero casar, pero ¿con cuál? ¿Cuál? Dile: Espíritu Santo, guíame, escójamela. Sí, tenemos que tener esa intimidad, esa relación. Ese es vivir en su presencia. Tenemos que estar conscientes de su presencia en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Entonces dice: vive en mi presencia y sé intachables. Es Jesús, es el Espíritu de Dios obrando en nosotros que nos hace intachables. No es lo que hacemos o lo que no hacemos. Ezequiel nos dice, capítulo 36, dice: les daré un nuevo corazón, les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes. Es una promesa de Dios, que cuando tú y yo abrimos nuestras vidas a Él, Él funde al Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida. Su espíritu está en ustedes. ¿Para qué? Y haré que sigan mis preceptos, obedezcan mis leyes. No es porque, qué difícil, el pastor dice que no hay que hacer esto y que no hay que hacer aquello, sino que tú y yo empezamos a vivir en la presencia de Dios. Empezamos a tener comunión con el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo va a hacer que esas cosas que no debemos hacer, no las queramos hacer. Es el Espíritu de Dios obrando en nosotros. En el siguiente capítulo, el 37, vemos la obra del Espíritu en tu vida y mi vida, porque Dios lleva al profeta Ezequiel a ver un valle lleno de huesos secos. Ya son cadáveres que ya no tienen carne, ya no tienen tendones, ya están todos los huesos sueltos el uno del otro, ya ni parecen seres humanos, nomás es huesos por todas partes. Y le dice dos cosas. Primero le dice el verso 4: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Tú y yo queremos vivir en la presencia de Dios. Queremos vivir en esa presencia todos los días. No es que tú tengas que venir aquí, sino en tu casa, en tu escuela, donde después abre esta palabra y deja que esta palabra te hable. Este es el Facebook de Dios, ¿ok? Aquí descubrimos a Dios, conocemos a Dios. Aquí están los tweets de Dios, ¿ok? Aquí está el Instagram de Dios. Pero tenemos que abrirlo. Tenemos que abrirlo y pasar tiempo en ello. Y yo sé, yo soy old school, a mí me gusta así en papel. Ustedes a lo mejor lo tienen en su teléfono, lo tienen en su tableta. No importa dónde lo tengas. Pero chavos, si quiero vivir en su presencia, tengo que abrir su palabra. Aide es mi esposa y yo nos conocimos hace 36 años. Hace 34 nos casamos. Sigo súper enamorado. Me rayé. Pobre, ella ha sufrido. Pero en esos tiempos, usted no lo van a creer. En esos tiempos no había celulares.
no había ni los grandotes, ¿sí? No había celulares y no había internet, aunque usted no lo pueda creer. No había internet. Y ella vivía en Ciudad Juárez y yo vivía acá en El Paso. Y en su casa no había teléfono de línea. ¿Okay? Algunos de ustedes no saben lo que es un teléfono de línea, ¿eh? Tenía un cordón que se metía en la pared y ese era el teléfono y no lo podías mover de allí. Pero ella en su casa ni eso tenía. Ella sí vivía en los tiempos de la edad de los dinosaurios. Pero entonces nos escribíamos cartas. Y aunque nos veíamos como una vez por semana, y toda la semana le escribía cartas y se las entregaba cuando la veía. Y ella me entregaba cartas. Y yo guardaba esas cartas. No las aventaba. Ya la vi, ¿para qué? No, yo guardaba esas cartas. Cuando nos casamos todavía tenía esas cartas. Ahora sí no me pregunten dónde están las cartas, ok, pero yo guardé esas cartas y las leía. Y me fascinaba, ¿verdad? Porque era medio mentirosa, ¿verdad? Porque decía que era guapo y todo eso. Entonces yo lo leía porque estaba enamorado de ella. Escúchame, tú y yo tenemos que encontrar tiempo donde tú y yo nos sentamos a leer esto, pero no como una tarea de la escuela. Porque muchos llevan su Biblia después de un congreso, después de una prédica en su iglesia. Ok, dijo el pastor que hay que leer la Biblia. A ver, aquí ahora. Ya acabé. Vámonos. No es una tarea. No es una tarea, es meterte a dejar a Dios hablarte a tu corazón, a tu vida, a tu descubrir Dios, descubrir su naturaleza, descubrir cómo es. Yo cuando vi a Aide, la vi en la iglesia, buen lugar para encontrar esposa, chavos, en la iglesia. La vi, me desmayé, me tuvieron que levantar, la volví a ver y me volví a desmayar. Y ya estaba fascinado porque la vi. Pero yo era muy tímido, ¿okay? Sumamente tímido, y especialmente con las muchachas. No sabía hablar. Pero me enteré que su papá era chino. Entonces, nada tonto el muchacho, la invité a comer comida china. Y entonces llegamos a este restaurancito chino y yo todo nervioso, sudando y todo, y nos sentamos y empieza a hablar. Y a hablar. Y a hablar. Y a hablar. Y yo estaba enamorado. No tuve que hablar en 5 horas. 34 años después todavía no me deja hablar, no lo sé. Pero sí me enamoré cuando la vi. Wow, al conocerla, al escucharla platicar y me super archicontra, me enamoré. Tú y yo no es suficiente lo que vienes y escuchas y que te platica un pastor o un misionero o en un congreso oyes y te va. Tú y yo todos los días tenemos que venir aquí y dejar que Dios mismo empiece a platicarnos y hablarnos de cómo es Él y qué es lo que a Él le gusta y qué es lo que Él quiere para ti y para mí y las promesas que nos ha hecho. Y tú y yo pasar tiempo en su palabra, conociéndole a Él, y entonces nos vamos a enamorar más y más de Él, chavos. Pero tu pastor de jóvenes no lo puede hacer por ti. Yo no lo puedo hacer por ti. Por eso Dios viene como a Abraham y le dice: vive en mi presencia. Le está diciendo a Abraham: vienes y me visitas y te vas, y vienes y me visitas y te vas, y quiero que vivas en mi presencia. Pero la decisión, Abraham, es tuya. La invitación te la estoy haciendo. Dios hoy nos invita a cada uno de nosotros a vivir en su presencia.
Estoy volviendo a Ezequiel 37, el 4. Le dice: profetiza, profetiza, que escuchen la palabra del Señor. Esta palabra trae vida a nosotros. Y luego verso 9, entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu Santo, esto ordena el Señor omnipotente: Espíritu, ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Necesito pasar tiempo en su palabra y necesito aprender a tener esa comunión con el Espíritu Santo, hablar con el Espíritu de Dios, decirle: Espíritu, guíame hoy. Espíritu, ayúdame en esta prueba que tengo hoy. Espíritu Santo, ayúdame con mis papás. Estoy teniendo pleitos con ellos y quiero honrarlos y quiero amarlos. Necesito tu ayuda, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame con lo que estoy viendo en el internet. Me atrae la pornografía y no lo quiero, y necesito que tú obres en mí, tú me des las fuerzas. Y permitir al Espíritu Santo empezar a obrar y moverse sobre nuestras vidas. Jesús, cuando se fue, le dijo a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu sobre ellos, porque sabía que si se lanzaban en ese momento, no estaban preparados, iban a fracasar. La vida cristiana sin el poder del Espíritu en nuestras vidas, sin el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, es imposible. Y ellos estuvieron allí esperando, buscando la presencia del Espíritu. Y el Espíritu Santo viene sobre ellos y empiezan a hablar en otras lenguas, en otros idiomas que ellos nunca habían estudiado, nunca habían aprendido por ir a la escuela, sino es el Espíritu de Dios obrando en ellos. Y el Espíritu Santo quiere hacer lo mismo en tu vida. Algunos de ustedes aquí, jóvenes, sé que ya han recibido el bautismo del Espíritu Santo y hablan en otras lenguas, pero lo recibieron y ya dejaron. Y ya nunca han vuelto a orar en lenguas, excepto cuando están en unas broncotototas. Entonces, ¡ah! Pero el Espíritu Santo nos da ese don, ese regalo, para que lo usemos todos los días. Que cada día tú y yo oremos en el Espíritu, en lenguas. Si tú no has recibido ese don y quieres, hoy durante el Congreso estaremos aquí para orar por ti, ayudarte a entrar en esa experiencia con el Espíritu Santo. Ahora, para escuchar su palabra, para escuchar la voz del Espíritu, en veces, jóvenes, tenemos que callar todas las otras voces. Porque muchas veces tú y yo hoy en día tenemos demasiadas voces hablándonos. Tenemos las voces de nuestros amigos, tenemos las voces de los medios de comunicación, tenemos las voces de todas las redes sociales, tenemos 1001 voces hablándonos. Y David dice en Salmos 46, dice: estad quieto. Es Dios hablando. Dice: estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Tenemos que aprender, chavos, a buscar momentos donde nos callamos, donde dejamos de hacer todo el ruido, donde aún apagamos la música cristiana y apagamos la tele cristiana y apagamos la radio cristiana y apagamos todas estas voces y nos quedamos quietos y dejamos que Dios nos hable. Que Dios hable a nuestras vidas. Tenemos que anhelarlo. Tú y yo personalmente, individualmente, tenemos que tener un anhelo por Dios. En Éxodo 33:18 es Moisés.
Y Moisés ha tenido experiencias con Dios. Él ha visto a Dios traer las 10 plagas sobre Egipto. Él ha visto a Dios partir el mar rojo en dos. Él ha visto a Dios proveer el maná cada día. Él ha visto tantos milagros, pero llega aquí y dice: déjame verte en todo tu esplendor. Era el anhelo de Moisés, no solo ver los milagros de Dios. En veces nos enamoramos de las cosas que Dios hace y no nos enamoramos de Dios mismo. Es como si yo me enamorara porque Aide hace una comida china excelente. Se nota, ¿verdad? Se nota que es buena para cocinar, demasiado buena. Tengo que prohibirla, que no se meta a la cocina más. Pero cocina rico. Pero si solo me enamoro de lo que ella me cocina y no de ella, esa no es una relación. Eso no es un matrimonio. Puedo enamorarme de un restaurante aquí, de cómo cocinan. Y muchas veces nosotros nos enamoramos de las cosas que queremos que Dios haga a favor de nosotros, o haga en medio de nosotros, o de los milagros que vemos. Pero tenemos que enamorarnos de Él. De Él. Y Moisés está diciendo: quiero verte a ti, Dios. No quiero ver otro milagro, no quiero ver otra sanidad. Gracias por todo eso, pero quiero verte a ti. Porque cuando le vemos a Él nos va a transformar. En Isaías encontramos el capítulo 61. Isaías es un hombre de Dios, es un sacerdote en el templo. Pero dice: en el año que murió el rey Usías, vi al Señor excelso y sublime sentado en su trono. Y cuando él ve a Dios, hay una transformación en él. Dice: ay de mí. Reconoce que en él hay todas estas cosas que él no puede cambiar y que no agradan a Dios. Dice: ay de mí. Y Dios viene y lo transforma. Y luego dice: Dios, ¿a quién enviaré? Él está: yo voy Dios, lo que tú quieras, yo estoy aquí. Fue transformado porque vio a Dios. Joven, señorita, tuyo, ese tiene que ser nuestro clamor, como fue el de David. Lo que él buscó era: Dios, quiero verte a ti. Termino con esta historia de algo que me sucedió a mí varios años atrás. Ahora, yo de niño crecí en San Diego, vivía en San Diego, y todos los de San Diego, Tijuana, bienvenidos. Y entonces todos los días iba al mar, todos los días iba a nadar, todos los días iba o a pescar, pero todos los días, casi cada día de la semana, yo estaba en el mar. Luego nos mudamos aquí bueno, primero a La Junta y luego aquí a El Paso. Y pasan los años y me invitan para ir a predicar en Puerto Rico. Entonces agarro el avión de aquí a Dallas a San Juan, Puerto Rico, y aterrizo allí en el aeropuerto de San Juan. Y la gente allí muy amable, me recogen, me llevan y pues me quieren enseñar el mar. Es una isla rodeado por el mar. Entonces me llevan y me ponen a ver, no sé, teníamos allí y me llevan y me ponen ahí en la carretera, se paran y veo la inmensidad del mar. Y veo lo pequeño que soy yo. Danos la siguiente imagen. De repente yo veo ese concepto. Espérenme, allí ni siquiera puedes encontrar a Puerto Rico. Y yo estoy allí parado y estoy viendo lo inmenso que es el mar y lo pequeño que soy yo. Y luego, no solo pienso lo pequeño que soy yo, estoy pensando en lo pequeño que es Puerto Rico en comparación con el mar. No, déjenme gracias. ¿Dónde está Puerto Rico allí? Digo, veo la República Dominicana y poquito a la derecha, allí está este puntito que se llama Puerto Rico. En comparación al mar no es nada. Y me
asusté. Me asusté. Vi la grandeza del mar y reconocí que en comparación al mar yo no era nada. Pueden quitarlo. Y desde entonces le he tenido un pavor al mar. A Aide le encanta el mar. Yo crecí, ¿verdad?, de niño en San Diego, ella en Veracruz. Y entonces a ella le fascina el mar. Y ella quiere irse en un crucero. Le digo que cuando me muera y se case con otro, ¿verdad?, se puede ir en el crucero. O se puede ir sola. Yo se la pago, pero yo no voy al crucero. ¿Por qué? Porque tuve un encuentro con la grandeza de esta cosa llamada mar y me impactó. Ahora, si a mí el mar me impactó, que no es nada en comparación a Dios, no es ni nada con comparación a nuestro sistema solar y nuestra galaxia. Y dentro de nuestra galaxia es una de las galaxias pequeñas comparadas a las cientos y miles de galaxias que hay. Y Dios lo tiene todo en la palma de su mano. Tú y yo tenemos que, como Isaías, como Moisés, buscar, clamar, decir: Dios, quiero verte. Porque cuando tú y yo, no que te lo platique a un predicador aquí arriba, no que te lo escuches en una canción, pero tú por tu propia cuenta tengas un encuentro de ver la grandeza de Dios, jamás serás igual. Jamás seremos iguales. Nos dice Hebreos 11, verso 27, ya estoy por terminar. Dice: por la fe salió de Egipto, está hablando de Moisés, sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo ¿a quién? Al invisible. Viendo al invisible. Ahora, esto no es que Moisés era un hombre acá muy valiente. No, él ni siquiera quiso ir solo con el faraón. Dios tuvo que enviar a Aarón que fuera con él. Pero lo que lo transformó fue que vio al invisible. Vio el rostro de Dios. Y su vida fue cambiada, fue transformada. Y tú y yo tenemos que tener ese anhelo de buscar a Dios, de verle a Él. Y tú y yo seremos transformados. Si me pueden poner nomás la última parte del versículo: vive en mi presencia y sé intachable. Vive en mi presencia. Vive en mi presencia. En su presencia tú y yo lo vamos a conocer, lo vamos a escuchar. En su presencia tú y yo vamos a verlo, vamos a mirar su rostro, vamos a ver su grandeza y vamos a ser por medio de Él intachables. No por lo que hacemos, sino por su presencia en nuestra vida. Pero tú y yo, joven, señorita, no hay una fórmula. No te puedo dar una fórmula. Haz 3 pasos para acá, toca en esto y pum, se te va a hacer el milagro. Es cada uno de nosotros en tu propia manera, en tu propia forma, ¿verdad? Como cada quien, uno de los casados aquí, ¿verdad?, conquistó a su esposa en una manera diferente, ¿verdad? Tú nunca le llevaste a comer comida china, ¿verdad? Ni de casados la has llevado. El puro burro pechero, con eso la conquistó. Cada quien, tú y yo, tenemos que individualmente salir de aquí para empezar a buscar a Dios. Y buscar no un milagro, no una experiencia, pero vivir en su presencia. Y no siempre es fácil, ¿ok? El vivir en la presencia de Dios no es, wow, puro emoción acá. Tengo 34 años de estar casado con la mujer más hermosa, más linda del universo. Pero no ha sido todo luna de miel. Perdón, Toño, ¿dónde estás? No es todo luna de miel, papá. Se va a casar en el mes que entra.
Digo, cuando Aide se casó conmigo, yo era delgado y guapo. No sé qué me pasó. Ahora estoy feo y gordo. Pero sigue viviendo conmigo. Y nos vamos a echar otros 34 años. Ya la apunté para otros 34 años. Y para entonces ya ni pelo voy a tener, ni dientes. Voy a andar como viejito persiguiendo por la casa. El vivir en su presencia, chavos, no es solo esos momentos de wow, qué emoción, lo siento, Dios está aquí. Habrá esos momentos, pero también hay, y lo vemos en la vida de todos los hombres de Dios en la Escritura, hay esos momentos donde dices: Dios, ¿dónde estás? Me has abandonado. Y es en esos tiempos que tú y yo determinamos en nuestra vida: yo no dejo a Dios por nada. Se me acabó el tiempo. Pónganse sobre sus pies. Y escúchame, solo si eres sincero. No lo hagas porque tu amigo lo hizo. No lo hagas para quedar bien conmigo. A mí no me importa si solo una persona lo hace. Pero si tú quieres vivir en su presencia, levanta tus dos manos hacia los cielos. Dios, no queremos solo visitarte. No solo queremos experiencias, no solo queremos los milagros. Queremos vivir en tu presencia. Queremos conocerte. Queremos ver tu rostro. Queremos, oh Dios, que tu palabra nos ministre cada día. Espíritu Santo, quiero una relación contigo. Quiero aprender a amarte, escuchar tu voz. Perdóname por ignorarte. Dios, queremos vivir en tu presencia. Gracias, Señor. Damos un aplauso a nuestro Dios. Qué increíble es nuestro Dios. Vamos.